capítulo 3, versículo 14 de segunda de Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿sí? En el versículo 14. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 16. ¿Cuánta escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la semana pasada hemos estado tratando el tema sobre la escatología bíblica y estuvimos hablando, a ver, ¿de quién? ¿De qué estuvimos hablando? Del milenio. ¿Alguien que abra la puerta? ¿Ya? El milenio. Y hablábamos de que antes de que el milenio termine, ¿quién va a ser aprendido y detenido? Satanás, porque va a ser suelto un poco de tiempo aún, pero luego va a ser suelto. Entonces aquí vemos cómo cuando la iglesia es raptada, luego comienzan los 7 años de tribulación y de la gran tribulación, serán 7 años. Los primeros 1260 días estará el anticristo gobernando con el falso profeta, y se soltarán los sellos y también se soltarán las trompetas, o se cantarán las trompetas, sonarán las trompetas para comenzar los juicios de Dios. Los otros 1260 días, cuando ya el anticristo diga que él es Dios y los judíos se enteren de que realmente fueron engañados, entonces comenzará lo que llamamos las copas de ira, las 7 copas de la ira del juicio de Dios. Hemos hablado de esos temas ya, y el anticristo y el falso profeta son lanzados ¿a dónde? Al infierno. Luego, cuando comience el milenio, entonces, ¿quién va a reinar? Cristo. Y con él, diga yo, nosotros somos la gran diferencia de este proceso. Nosotros estaremos reinando con Jesús 1000 años. Y cuando, antes de que termine esos 1000 años, Cristo, la iglesia estará reinando, pero será suelto ¿quién otra vez? Satanás. Será suelto y subirá el abismo para volver a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Y reunirá un gran ejército. Y ese ejército se reunirá en un lugar llamado Gog y Magog. Y harán una guerra, será la 4ª guerra mundial. Y intentarán destruir a Jerusalén. Estos ejércitos serán consumidos por fuego de Dios en el momento que ellos vayan a atacar a Israel después del milenio. Entonces Dios mismo lanzará fuego del cielo y azufre, y serán exterminados toda rebelión que el hombre haya podido haber hecho contra el pueblo de Dios. Esto demuestra, y siempre hacía esta pregunta, era por qué después del milenio, habiendo vivido ya 1000 años con Cristo, un solo gobierno mundial, ¿cómo es posible que la gente siga rebelándose contra Dios? Sería ilógico, pero eso nos demuestra algo, y es lo que Dios nos quiere hoy compartir. La rebelión del hombre y junto con Satanás en el milenio demuestran la dureza e
impermeabilidad del ser humano, aún siendo Jesús su Señor. Dice Jeremías 17:9, voy a leerlo por acá. Jeremías 17:9, y sería bueno que usted también lo subrayara antes de entrar en materia. Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Escuche esto. Su corazón, el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer, es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño ¿qué? La mente, pruebo ¿qué? El corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta es la razón por la cual en el milenio, los nuevos que nacieron allí, los que nacieron en el milenio, tendrán el derecho de elegir. Pero Dios conoce que el corazón del hombre es engañoso y que siempre se direccionará hacia ¿qué? Hacia la maldad. ¿Sabe? Es el hombre el único que puede construir catedrales, pero también es el único que puede también crear bombas atómicas. Es el hombre quien puede componer poemas hermosos, hacer sinfonías increíbles, pero también puede formar campos de concentración para hacer que la gente sufra. Qué contrariedad el corazón del hombre. Es el hombre el que puede amar a sus hijos, y mientras ama a sus propios hijos, es capaz de amar, de odiar y aborrecer a sus enemigos. Por un lado ama, pero por el otro aborrece y odia. Qué corazón tan complicado. Pero ¿por qué pasa esto? Si usted quiere respuesta, miren en Romanos 8:7, para que la tenga ahí. ¿Por qué el hombre es así? ¿Cuál es la razón del hombre actuar de esa manera? ¿Por qué parece que tuviera dos personalidades? Es uno en la iglesia, es otro en la casa. Es uno con los del compañero de trabajo, es otro con la esposa. Romanos 8:7 nos lo dice. Dice claramente: por cuanto los designios de la carne. ¿Cuál es la carne? ¿Qué hay en la carne? El pecado, ¿verdad? Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y aparte de eso, ¿qué? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Ese ha sido el engaño que el pecado le ha dado al ser humano. Lo engaña creyendo que haciendo buenas obras va a ser ¿qué? Salvo. Y el hombre va, mata 4 o 5 personas y se atreve a ir a una iglesia para llevar su diezmo o su ofrenda, o le regala hasta un dinero al pastor para que compre un terreno y haga una iglesia. Qué tremendo el corazón del hombre. Haciendo entonces esta introducción, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a continuar entonces con el tema de hoy, porque ya estamos en Apocalipsis 20 y vamos a tratar el tema hoy sobre el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Le doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, por su
deseo de aprender de estos temas y el esforzarse poder venir a ese lugar para compartir con nosotros la palabra. Dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco, está diciendo Juan, Apocalipsis 20:11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, ¿qué pasó? Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cuántos fueron juzgados? Todos. Dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escucha lo que dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por muchos años, la gente y los jóvenes no creen en esto. Creen que esto es un cuento de hadas y que no es verdad. Que es solamente para infundir miedo, temor, y para que la gente haga lo que el hombre que está allá hablando en el micrófono dice. Todo el mundo ha ridiculizado esta parte de la palabra. Se burlan de ella y no creen que es verdad. Pero aquí hemos aprendido que lo que Dios dice, ¿qué pasa? Si Él lo dice, es porque lo hará. Y si Él dice que lo hará, es porque Él es fiel a su palabra. El gran trono blanco, hermanos, es mencionado 50 veces en el Apocalipsis. Dios se sienta en su trono alto, puro y sublime, en la persona de Jesús. Escuche esto: el que lo va a juzgar a usted se va a sentar en ese trono, y en ese trono va a ser juzgado toda la humanidad. Es importante recordar que aquí ya no estarán los que fueron salvos. O sea, en este juicio del gran trono blanco, ¿quién no está? ¿Quién no está? ¿Quién no está? ¿Quién no está? Yo. Pero si usted no es salvo, si usted todavía practica el pecado, si usted todavía se engaña a sí mismo, pues voy a contarle cómo va a ser el juicio, para que sepa qué es lo que tiene y qué es lo que le espera. Porque aún si usted lee en el capítulo 20, en el mismo capítulo, veamos el versículo 21. Capítulo 21, versículo 8. Recuerde esto, por favor. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, ¿quién es un cobarde? El que niega a Jesús, el que no se atreve a dejar el mundo y el pecado. E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los que son ¿qué? Mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Ahí, hermanos, a carta blanca y clara dice que los homosexuales, los afeminados, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, no entrarán al reino de Dios. Punto. Y no dice más el Señor ahí. Ahora, todos los que habían muerto pasan a una evaluación justa y equitativa delante del trono de Dios. Si usted lee Efesios capítulo 2, versículo 9, encontraremos algunos detalles importantes de este juicio. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia, ¿por gracia qué? ¿Es por obras o por gracia? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que esto es un don de Dios. Escuche muy atentamente. Usted no se salva porque usted quiere salvarse. Ni siquiera eso le corresponde a usted. Usted se salva porque Dios pone en usted el don de salvación para decir, Señor, quiero ser salvo. Usted no se salva cuando usted quiere, sino cuando Dios decide decirle, hoy te doy la oportunidad. Hoy tiene la oportunidad de ser salvo porque viene de mí, no de ti. Y usted puede dejar pasar esa oportunidad hoy y tal vez no tenga más oportunidades. Entonces la salvación, aunque es un regalo de Dios, no depende de ti. No es por casualidad que viene la familia. No es por casualidad que usted viene hoy. Tal vez sea el último día que Dios te va a decir, hasta hoy te doy la última oportunidad. Porque el don de salvación le pertenece a Dios, no es mío. Aún Él pone el querer como el hacer. Y allí dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que usted, siendo salvo, y viene y bendice este lugar, bendice con sus ofrendas, bendice con su palabra, bendice con su oración, con su intercesión. ¿Sabe? Eso ni siquiera es suyo. Es el Espíritu Santo que lo pone en usted para que usted sea obediente y pueda bendecir, servir, ministrar a otros que están allá afuera afligidos, menesterosos, perdidos a causa de la ley del pecado. Aquí radica la diferencia en aquellos que somos salvos por la fe en Jesucristo, los cuales van ¿para dónde? Hay una gran diferencia entre el juicio y entre el tribunal de Cristo. ¿A dónde va la iglesia? Al tribunal de Cristo. ¿Qué le van a entregar allá? Las coronas. ¿Cuántas coronas tiene usted? Gloria a Dios por ese que tiene 7. Eso es convicción, seguridad. Porque tenemos que creer por fe que estamos actuando en lo correcto. Pero otros, como los que estaban muertos, se levantarán ¿a dónde? Al gran juicio del trono blanco. ¿Por qué y quién lo va a usted? Bueno, si usted no es salvo, ¿quién va a juzgar el mundo? ¿Dios o Jesucristo? Gran pregunta, ¿verdad? Veamos en la palabra de Dios. Vaya a Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Y vamos a leer hasta el versículo 29. Porque el Padre, está hablando Jesús, porque el Padre a nadie
a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay dos condiciones para usted ser salvo. Dice acá en ese versículo, dice el que oye mi palabra, pero también el que cree en ella y en el que le envió. ¿Es suficiente con oír la palabra? No, es necesario creerla. Y creerla significa obedecer. Que cuando vengan sus tentaciones, cuando vengan sus dificultades, cuando vengan sus aflicciones, usted se pare como la roca diciendo, el Señor es mi pastor. Así que no se asuste si lo está por ahí molestando el diablito, porque está dando los últimos aletazos, porque Cristo viene. Cristo viene, hermanos, y está preparando su iglesia, le está despertando y le está diciendo, iglesia, prepárense, porque el Señor viene. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer que, versículo 27, juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos? Todos los que han muerto oirán su voz, o sea, van a resucitar. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de ¿qué? De condenación. Por eso es que no solamente es creer y no solamente es escuchar, eso trae una condición en mi vida. Actúo en ella. Oraciones que acción, hablar con acción, llevar a cabo lo que digo que creo. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1, por eso Pablo está hablando con Timoteo, o le escribe esta carta a Timoteo y le dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mamá, papá, si su hijo le dice, ay, usted tan cansona, usted es muy aburridor, siempre hablando de lo mismo, no se canse, no desfallezca, sígalo haciendo, porque de eso quedará de testimonio cuando ellos vean que lo que Dios dijo era verdad. Así que Dios le da esta revelación a Juan de Apocalipsis 20, pero ustedes saben que Dios siempre deja testigos. Así que Juan es el testigo de Apocalipsis, y Dios le está mostrando todo lo del gran trono blanco y cómo va a ser el juicio. Pero Juan representa el Nuevo Testamento. Juan representa el testigo para nosotros que lo que Dios está diciendo es verdad y que lo va a cumplir. Pero es necesario otro testigo de estos acontecimientos que estuvieran en el Antiguo Testamento, y ese fue Daniel. Tanto a Juan como a Daniel se le reveló el Apocalipsis, los últimos días, cómo va a ser el milenio, cómo va a ser también el juicio. Y veamos algo de Daniel en Daniel 12, 1 al 3. Porque Daniel tuvo el mismo sueño, la misma visión
que tuvo Juan. Por eso cuando usted estudia Apocalipsis, lea mucho Daniel. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. 12:1. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para ¿qué? Vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que Daniel tiene toda esta visión de lo que también va a suceder. Ahora vaya a Daniel 7, devuélvase al capítulo 7, veamos un pedacito en el versículo 9. 7:9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Mire la visión de Daniel. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? ¿Cuántos libros? Dice, los libros fueron abiertos. Ahora vaya al capítulo 20 de Apocalipsis, donde estábamos en el texto central. En el versículo 11 dice también: y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No podía entender qué era o qué significaba que el cielo y la tierra huyeron. Esto significa, hermanos, que no hubo donde esconderse del juicio de Dios. Nadie podrá esconderse de este juicio. Así haya sido el primero, que fue Caín, Hitler, todos estos se levantarán. Dios lo levantará, pero para el juicio. Por eso dice en el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes o pequeños, se refiere a que Dios no tiene acepción de personas. Sean presidentes, sean reyes, sean ministros, sean personas del campo, sean labriegos, sean obreros, sean maestros, sean niños. Dios no tiene acepción de personas. Nadie podrá huir. Así que no hubo donde esconderse de este juicio, y ninguno podrá escapar a este. Versículo 12: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. El primer libro que se abrió, porque
no es un solo libro, hay varios libros. Si usted es salvo, ¿dónde está? En el libro de la vida. Pero dice acá que los libros fueron abiertos. El primer libro, hermanos, es el libro de la Biblia. El primer libro que van a abrir los ángeles allí es el libro de la Biblia o el libro de la ley. Este está en Juan 12:48. Miremos los libros que se van a abrir. Juan capítulo 12, versículo 48. Dice, el que me rechaza, está hablando Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Escuche esto. Dice el 48. La palabra que he hablado, ella le juzgará. A usted se le va a juzgar de acuerdo con los mandamientos que Dios colocó en la palabra de Dios. Es el primer libro que se va a abrir en el gran juicio, en el juicio del gran trono blanco. Entonces sacarán la Biblia y mirarán los 1581 mandamientos que Dios mandó y los 25 mandamientos que colocó Jesús, y serán juzgados de acuerdo a lo que ya estaba escrito. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuántos justos van a haber ahí? Pero tienen que juzgarse porque Dios tiene que hacer justicia. Dios les mostrará a cada uno que violaron la ley de Él, que violaron sus mandamientos y que sus mandamientos no eran difíciles. Solamente había que creer que lo que Él decía era verdad. El otro libro es el libro de la vida. El libro de la vida, donde están escritos los que van a ser salvos. Apocalipsis 3:5. Eso es bueno que conozcan estos libros. El que venciere, dice Jesús, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es 3:5. ¿Usted dónde debe tener su nombre en este momento inscrito? ¿Lo tiene inscrito? ¿Y cuál es su nombre? Primero que todo, no se va a llamar Pinochito, sino que tendrá un nombre nuevo. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué, Señor, un nombre nuevo? Porque si usted nació de nuevo, nombre nuevo tiene. Si usted realmente nació de nuevo, porque dice que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Entonces, si nació de nuevo, tiene que tener un nuevo nombre. Tómese la molestia en la relación personal con el Señor y pregúntele, dígale, Señor, ¿cuál es el nombre que tú me tienes en el cielo inscrito? ¿Qué tal que yo llegue allá? A ver, busquen en el libro de la vida Diego Alzate. No, Diego Alzate no está aquí. El nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? Una tareita para empezar a investigar. Pero lo importante es que su nombre, el nombre del nuevo, el nombre del viejo no va a estar. El viejo hombre no va a estar. Lo que es corrupto no heredará lo incorrupto. Y lo pecaminoso no heredará el reino de Dios, lo santo. Y eso nos obliga a darnos cuenta de que no nos podemos engañar a nosotros mismos. El libro de la vida. Ahora vaya al libro de memorias.
Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Usted no va a estar porque usted ya está sellado con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo, y su nombre ya está escrito en el libro de la vida. A ver, ¿cuántos tienen escritos el nombre suyo en el libro de la vida? Levanten la mano los que tienen escritos el nombre. Listo. Si usted está escrito en el nombre del libro de la vida, entonces usted no va a estar en este juicio, pero va a ser parte del tribunal de Cristo y va a ser testigo de este juicio, testigo de este juicio, pero no va a participar como, ¿cómo se le llama al condenado? Al reo. No va a ser parte del jurado, sino que usted va a ser testigo de esto. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El libro de memorias es un libro donde estará toda su vida. Y cuando estén allá en el trono, allá en el juicio como tal, entonces se abrirán todos estos libros. Los ángeles abrirán los libros donde están escritos todas las cosas que usted hizo. Todas. Y serán expuestas ante un tribunal de los 24 ancianos. Y entonces se hará juicio por parte de Jesús. En este libro de memorias están escritas todas las palabras de fe que usted habló en su vida. Están los actos de amor que usted hizo en su vida. Todos estarán registrados en el cielo. Y en el libro del recuerdo o de memorias de Dios, cada acto de justicia estará inmortalizado, estallará por siempre. Pero también toda tentación resistida. Cada vez que usted le dijo al pecado, no, yo no lo voy a hacer, no voy a hacerlo. Cada vencido, toda palabra de tierna compasión expresada por usted estará fielmente documentada. Y cada acto de sacrificio que usted hizo por otros, todo sufrimiento y dolor sufrido también a causa de la persecución por ser de Cristo, también estarán escritos allí. Se le tendrán en cuenta, porque estamos hablando de los que se van a levantar, que no pasaron el milenio. Entre ellos van a ser los judíos y todos aquellos. Allá va a estar su abuelita, su tatarabuela, o su bisabuelo, los que no creyeron o no recibieron a Jesús, pero creían en Dios de alguna manera. Hacían lo correcto, buscaban hacer lo bueno, trataban de hacer lo correcto siempre. Todas esas obras se van a tener en cuenta allí, porque ya no es un juicio de salvación. Porque los salvos, ¿dónde van a estar? En el tribunal de Cristo. La iglesia está en otra parte, del otro lado. Pero los que están aquí al frente, en el trono, son los que van a ser juzgados. Aquellos que murieron y que nunca conocieron o nunca escucharon de Dios, o que hicieron actos de bondad muy bonitos. Sí, se les va a tener en cuenta todas las obras que hicieron. Yo sé que su mamá o su abuelita fue una mujer muy devota, muy dedicada, muy recatada, se guardaba, hacía lo correcto siempre. Dios le va a tener en cuenta eso también. Pero también hay otro libro, el libro de los pecados. Entonces se abre también el libro de los pecados, Mateo 12:36. Mateo 12:36. Aquí va a estar toda la genealogía suya, hermano, desde Cristo. Todas sus generaciones anteriores que no iban a la iglesia,
que no recibieron a Jesús, pero que eran los que usted ve en la calle y dice, bueno, pero él no es tan mala gente, él es buena gente. Pero también está el libro de los pecados, Mateo 12:36. Vea lo que dice. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta. ¿Dónde? Ahí. ¿De toda palabra qué? ¿Le ha pasado? ¿Se deja llevar por la rabia, el enojo y dice una palabra horrible? Versículo 37. Porque tus palabras serán, porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado, pero también por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Toda palabra ociosa será también tenida en cuenta. Todos sus pecados también están escritos allí. Es como si los ángeles tuvieran la labor de anotar todo lo que hacemos en nuestra vida para luego pasar el reporte final. El otro libro es el libro de la vida natural. Bueno, antes de leer el libro de la vida natural, vamos a 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Por eso el Señor nos hace una advertencia, hermanito. Mansos pero no mensos. Eso no lo dijo Dios, lo dije yo. Pero, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El juicio déjeselo al Señor. Él sabe hacerlo porque Él conoce la intención del corazón. Él sabe. A Él no se le puede engañar. No podemos engañarlo. Entonces, con terrible exactitud, cada palabra mal dicha, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas ingenioso y disimulado, Dios lo colocará delante del juicio. Advertencias enviadas del cielo, reproches descuidados, momentos perdidos, las oportunidades no mejoradas, la influencia ejercida para hacer el bien y el mal, con o buenos resultados, todo está descrito por el ángel en la grabación. Va a ser una super cámara, no como esta, más fina, no se gasta. El otro libro es el libro de la vida natural. El libro de la vida natural está en el Salmo 139. Yo sé que para muchos es nuevo todo esto. Salmo 139. En el versículo 15 podríamos mirar. Vamos a mirar aquí. Versículo 13. Y este es un libro que yo no sé por qué Dios, pero ese Dios es muy sabio. Mira el capítulo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Entonces, ¿de qué está hablando? Del cuerpo, ¿verdad? Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, ¿cómo lo formó Dios? Sí. ¿Cómo le quedó? ¿Le quedó bien o mal? ¿Sí le quedó bien o mal? Usted quedó como así, hermano. ¿Cómo dice Dios que nos hizo?
perfectos. Dios no hace gente imperfecta, no trae gente con síndrome de Down, no trae problemas con niños sin un pie, sin una mano, ni retrasados, ni nada de esas cosas. Entonces dirá usted, bueno hermano, entonces ¿por qué razón hay niños que nacen de esa manera? Muy sencillo, porque Dios lo formó perfecto en el vientre, pero ¿qué hizo la madre? Alteró lo que Dios había hecho perfecto. ¿Y cómo lo alteró? Tomando tal vez licor, fumando, tal vez una pasta anticonceptiva y no sabía que estaba en embarazo. Cualquier pasta de las que usted se toma hoy para el dolor de cabeza, un Advil Forte porque es que tengo mucho dolor de cabeza. Mire, el dolor de cabeza no es porque sí, es porque el cuerpo le está diciendo que tiene un problema, pero usted va y corta el dolor, pero los componentes alteran el embrión que Dios colocó. Eso en una parte. La otra, si Dios nos formó y nos hizo y Dios le quedó así como tan bien hechecito, Henry quedó como bien hechecito, entonces, bueno, voy a colocar no, voy a quitar a Henry de ejemplo, voy a colocar a Rosa de ejemplo. Entonces Rosa dijo, llegó al espejo, ay no, qué pelo tan feo, qué cejas tan feas, qué nariz tan fea, qué puchecas tan feas. Entonces empieza a alterar su cuerpo, porque quiere verse más voluptuosa, porque quiere ser más carona, porque quiere colocarse cejas más abultadas y empieza a alterar su cuerpo. Por eso también serán juzgados. El estuche natural, Dios lo hizo como lo hizo. Pero ¿sabe por qué usted tiene que hacer esas cosas? Porque usted ha alterado lo que Dios ha hecho. Es que sí, es que ¿cómo así? Y Dios me hizo con esta gordura. No, Dios no la hizo gorda ni gordo. Dios lo hizo perfecto. Lo que pasa es que usted no sabe comer. Lo que pasa es que usted se mete pepas y come todos los días cosas que no debe consumir y afectan su cerebro, afectan su cuerpo, afectan sus piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Digan que sea ay, ay, ay. ¿Eso es lo que va a pasar con usted o con los que van a hacer en el juicio? Los que van a hacer en el juicio, hermanos. Porque usted sufre. ¿Cómo le voy a escuchar a Julián decir es que ay, estoy más condenado que... Entonces no está sellado con la sangre de Cristo. No tiene el Espíritu Santo. Entonces no es salvo. Entonces ¿qué es mejor? Ser salvo. ¿Entiende lo que Dios está haciendo? ¿Entiende de dónde Dios lo libró? ¿Entiende lo que el Señor Jesucristo hizo por usted en la cruz? ¿Está entendiendo de lo que lo está librando el Señor? Porque Él es juez justo. Toda la creación le pertenece a Él y tiene el derecho sublime de reclamar lo que es justo y dar por justicia lo que corresponde. El otro libro, hermanos, está en el Salmo 56. Salmo 56, 8. Se llama el libro de las lágrimas. El que más le gusta a las mamás. El Salmo 56, 8. Dice así: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Hermano, Dios también va a tener en cuenta a todas esas mamás y papás y personas que han sufrido mucho. Por eso Jesús dijo en Mateo 5: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cada lágrima que usted ha derramado por su hijo, cada lágrima que ha derramado por su familia, cada lágrima que le han hecho sufrir a usted y que usted ha regado, dice la palabra que toda lágrima Dios las tiene contadas. ¡Wow! Eso es muy profundo, hermanos.
Eso demuestra que Dios está interesado ¿cuánto en nosotros? Todo. Pero a veces hemos querido hacer nuestra propia justicia y Dios dice, así no funciono yo. En el versículo 13, vamos a Apocalipsis 20:13 para ir terminando. Apocalipsis 20, versículo 13. Dice también así: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Hermano, Dios tiene el poder de levantar y sacar del mar a todos los que han muerto allí, por todas las generaciones. Los que tal vez se los comió un tiburón, todos Dios los traerá y los resucitará. Y todos los que tal vez quedaron perdidos, no sé, en un río, o tal vez en la selva, o están enterrados bajo tierra, todos se levantarán. Es por eso que Dios le dio a Ezequiel una visión, y es la visión de los huesos secos. La visión de Ezequiel 37 y capítulo 38 son precisamente eso, el valle de los huesos secos. Usted lo puede leer en casa y darse cuenta cómo Dios le dice a Ezequiel lo que tiene que hacer, y dice que se fueron levantando los huesos y le salieron ¿qué? Tendones y músculos y todo y carne, y volvieron a la vida, y él sopló de su espíritu y volvió a entrar vida y espíritu en ellos, vida nuevamente, y todos se levantaron. Esos son, ese valle de los huesos secos está hablando de Apocalipsis 20, 13 al 15, donde todos se levantarán nuevamente. Ahora termino diciendo una pregunta: ¿cómo nos vamos a salvar entonces de este juicio? Blanca, ¿cómo nos salvamos de este juicio? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿Procedan a qué? ¿Procedamos a qué? Hermano, hoy el Señor te está diciendo, te estoy dando la última oportunidad para que te arrepientas y vengas y disfrutes el gozo de tu Señor, porque mi venida está próxima. Arrepentámonos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Tenga qué? ¿Cuántos de aquí tienen vida eterna? Entonces, ¿Jesús dónde vive? ¿En dónde? En mi corazón. Si Jesús vive en su corazón, ¿por qué está sellado usted? ¿Por qué tiene el Espíritu Santo? ¿Nadie tiene el Espíritu Santo? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Ok, y si usted tiene el sello del Espíritu Santo, ¿usted va a ir al juicio? No. Entonces, ¿para qué Dios nos está enseñando esto? Para que sepa usted y yo de todo lo que nos esperaba en ese juicio. Usted y yo somos culpables. Somos culpables. Pero se levantó Jesús y dijo, yo pagué el precio por él.